Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es empanada de carne. Hoy vamos a ver que no es nada complicado el preparar una deliciosa empanada en casa. ¿Vemos juntos cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar colocando una sartén al fuego y le vamos a añadir 50 mililitros de aceite de oliva aproximadamente. Vamos a dejar que el aceite coja un poquito de temperatura y una vez ya el aceite le tenemos, vamos a añadir 3 dientes de ajo que hemos picado trozos muy pequeñitos. Vamos a dorarlos ligeramente. Y cuando ya lo tenemos, yo tengo aquí una cebolla que he picado también en trozos pequeñitos y mi cebolla era grande, que las vuestras no son tan grandes, pues con 2 cebollas pequeñitas nos valdría. Añadimos un poquito de sal para que la cebolla suelte antes su agua. Mezclamos un poquito porque ahora a continuación vamos a añadir una zanahoria que también he cortado en trocitos muy pequeñitos. Vamos a sofreír la cebolla, el ajo y la zanahoria. Y una vez ya la tenemos, como podéis comprobar, ahora a continuación vamos a añadir la carne picada. La carne picada la que más os gusta a vosotros. Yo por ejemplo voy a añadir mixta, mitad de cerdo y mitad de ternera. En total tengo 700 gramos de carne picada. Añadimos sal a nuestro gusto. Lo mismo con la pimienta. Lo tenemos. Y ahora ya vamos a cocinar la carne, pero no necesita que la estemos cocinando durante mucho tiempo. Más o menos con unos 3 a 5 minutos no va a ser suficiente, porque no queremos que no se nos quede una carne muy reseca, ya que luego vamos a tenerla que llevar al horno. A continuación le vamos a añadir 70 mililitros de vino tinto y vamos a dejar que evapore por completo el vino. Y una vez ya tenemos evaporado el vino que habíamos añadido, como estáis comprobando, ahora a continuación vamos a añadir 400 mililitros o gramos de tomate frito. El que yo voy a utilizar ahora es el que viene en brick, o el que podéis utilizar también el que viene en tarro, o el casero. Perfecto, aún más rico, mejor. Añadimos 400 gramos. Media cucharadita de albahaca, que no tenemos albahaca, la misma cantidad con orégano, un pellizquito de nuez moscada y ahora ya mezclamos, cocinamos a fuego medio durante unos 5 minutos. Con eso le va a ser suficiente porque queremos que nos quede bien jugoso nuestro relleno. Transcurrido el tiempo ya lo tenemos, ahora lo vamos a pasar a otro bol para que se nos enfríe mucho más rápido. Y una vez ya lo tenemos pasado a otro bol, vamos a reservar y mientras preparamos nuestra masa. A continuación en otro bol vamos a añadir 475 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Vamos a añadir 10 gramos de sal o sal a nuestro gusto y la vamos a añadir a un ladito porque como siempre os digo, la sal y la levadura fresca de panadero no se llevan bien. Entonces con la misma harina la tapamos para estar bien seguros de que no se van a juntar. Nos abrimos un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes. Lo tenemos. Y vamos a añadir 50 mililitros de aceite de oliva, 50 mililitros de agua y todos los ingredientes los tengo a temperatura ambiente, 50 mililitros de vino blanco, 90 mililitros de manteca de cerdo fundida. Que no os gusta la manteca o no tenéis, podéis cambiarla por 90 mililitros en gramos
de mantequilla fundida, 25 gramos de levadura fresca de panadero o 12 gramos de levadura seca de panadero. Desmenuzamos, disolvemos bien la levadura y una vez ya la tenemos bien disuelta, ahora sí, en este momento la vamos a dejar 15 minutos porque queremos activar la levadura. Transcurridos los 15 minutos, comprobáis, se ha activado la levadura y ahora le vamos a añadir un huevo, lo vamos a romper ligeramente, nada, con un poquito le vale, lo añadimos y de nuevo vamos a mezclar. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, ahora sí vamos a comenzar a amasar. Vamos a ir integrando la harina con la paleta y vamos a ir amasando hasta donde nos deje con la paleta, ahí. Y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, ya nos toca seguir amasando con las manos. Vamos a estar amasando hasta integrar por completo toda la harina y formar una masa. Nada, es una masa muy rápida y no necesita mucho amasado. Ya tenemos toda la harina integrada y ahora le voy a amasar en nuestra mesa de trabajo para que me sea más cómodo durante un minuto más. Con un minuto le es suficiente. Una vez ya la tenemos, la vamos a dejar reposar hasta que duplique de volumen. Nos tardará entre 1 a 2 horas, según la temperatura que tengamos en casa. Ya la tenemos y ahora a continuación le vamos a añadir harina a nuestra mesa de trabajo, sacamos nuestra masa, dejo esto por aquí para que no me estorbe, le quitamos un poquito el aire, miramos la mitad más o menos, ahí calculamos y esta la voy a dejar a la parte de arriba y esta por la parte de abajo. La voy a bolear un poquito porque creo que me va a estorbar, ahí la boleo y la dejo en una esquinita. Ahora la vamos a estirar. La forma de estirarla, contra más finita mejor. La vamos a dejar un grosor de 2 a 3 milímetros. Y la forma que os decía antes, pues como hayáis elegido el recipiente que llevéis luego al horno. Que la bandeja del horno, forma rectangular. Que es como en mi caso, el plato de pizza, forma circular. Añadimos un poquito de harina a nuestra masa y como estáis comprobando he dejado la masa bien finita. Contra más finita mejor. Luego el bocado será mucho mejor. Y vais a comprobar que esta empanada apenas va a llevar borde, ya veréis. Colocamos nuestra masa en el recipiente que hayamos elegido. Ahí llevamos bien para los bordes. Ahora vamos a cortar todo el sobrante. Ahí le doy con la mano y ahora me ayudo con el rodillo. Añadimos nuestro relleno que ya le tenemos frío. Y ahora vamos a extender, pero con el cuidado de no llegar hasta el final. Ahora os enseño y os muestro cómo tenemos que dejarlo. Mirad, más o menos hemos dejado como un dedo o medio dedo sin llegar hasta el final de la masa. Reservamos. Nos añadimos de nuevo harina en nuestra mesa de trabajo porque vamos a estirar la capa de arriba. Y lo mismo, la forma que hayamos elegido. Yo la voy a hacer pues de forma redonda. Una vez ya la tenemos aquí un huevo que vamos a batir. Pero esta vez lo vamos a batir muy bien para que nos resulte mucho más fácil a la hora de pintar, porque es el huevo que vamos a utilizar para pintar nuestra empanada. Una vez ya le tenemos bien batido, vamos a coger un pincel y vamos a pintar todo el borde de la manera que me estáis viendo. Esto va a ser el pegamento de nuestra empanada. Nos añadimos otra vez harina en nuestra masa para que nos resulte más fácil
el mudarla de lugar y llevarla a nuestro recipiente. Ahí os la enseño, la quito el doblez, la colocamos y una vez ya la tenemos colocada hacemos este gesto que me estáis viendo con los dedos. Vamos a pegar la masa la de arriba con la de abajo, el huevo nos va a hacer de pegamento y esta masa, esta empanada, como os he comentado antes, no va a llevar nada de borde, eso es lo que va a llevar. Cortamos la masa sobrante con un cortapisa, con un cuchillo, con lo que más cómodo nos resulte. Le he dado ahí con el cortapisas, pero no pasa nada, la tapamos y lo tenemos. Ahora de nuevo me voy a asegurar bien repasándola otra vez con la yema de los dedos por todo el lado de la empanada, por todo el lateral. Y una vez ya la tenemos, así nos valdría. Pero la vamos a poner aún más bonita. Con los recortes de masa, de nuevo los vamos a coger y los vamos a amasar. Los vamos a juntar de nuevo. Una vez ya lo tenemos, voy a cortar un cachito para que me resulte más fácil. Volvemos a estirar la masa y no le vamos a dejar muy gruesa. Contra más finita mejor. Y con un cortapasta con el que más os guste o más cómodo resulte o tengamos en casa, vamos a ir cortando piececitas. Yo por ejemplo el que he elegido es una flor, ahí. Pues me voy a quedar cortando florecitas y ahora estoy con vosotros. Una vez ya las tenemos, vamos a coger nuestra masa. Vamos a coger el huevo que nos había sobrado. Y según vamos pintando nuestra empanada, vamos a ir pegando lo que hayamos elegido. Ahí, yo por ejemplo he elegido las flores. Vamos a ir colocándole esas florecillas así, decorando a nuestro gusto un poquito. Una vez ya la tenemos, como la masa ya la habíamos pintado, ahora lo que nos queda pintar es la flor. Pintamos todas las flores o lo que hayamos elegido. Y también vamos a pintar los bordes, tal y como me estáis viendo. Una vez ya la tenemos, vamos a hacerle los agujeros típicos, que típicos tienen su función. La función de hacer estos agujeros con el cuidado de no romper la masa de abajo, solamente la masa de arriba. Vamos a ir haciendo esos agujeritos para que la empanada suelte por ahí su vapor y no se nos infle. Entonces hacemos estos agujeritos que nos va a servir como chimenea y ahora una vez ya la tenemos nos la vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados, calor arriba y abajo durante unos 30 a 35 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. La nuestra en total ha estado los 35 minutos y ya la tenemos. Queda una empanada con un bocado impresionante, una empanada que os recomiendo. Ahora os voy a enseñar cómo nos queda el corte. Así nos queda el corte. Mirad, veis que es una capa muy finita y queda un bocado espectacular. Y así os la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.